No más gente. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, soy Ana Belén, soy la técnico de salud a nivel municipal de promoción de la salud y prevención de drogodependencias. Y para la clausura de estas jornadas me acompañan, aparte del ponente que presentaré ahora, el jefe de promoción de la salud de la Consejería de Salud del Principado. Es, bueno, un honor que haya venido también un técnico responsable del área de promoción de la salud poblacional, porque la Consejería del Principado de Asturias, la Consejería de Salud, es la que está detrás de todos estos programas que intentan que desde el ayuntamiento, que es la entidad, el organismo que está más cerca de la ciudadanía, se pongan en marcha cosas que nos hagan, digamos, mirar por la salud antes de llegar a la enfermedad. Siempre presentamos un proyecto amplio que toca muchos puntos, desde familias, niños y niñas, a gente mayor, y la consejería pues, lo aprueba y nos da una subvención para que podamos llevar a cabo nuestras actividades. Quería cederle la palabra para, bueno, antes de presentar a César, a Chema Blanco, para que, bueno, nos diga un poco cómo está el tema de la salud poblacional aquí en Asturias. Pues muy mal. No, es broma, ¿Está es broma. muy mal? No, es mentira, es una broma que siempre hago a destiempo y nunca tiene mucha gracia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a clausurar esta tercera jornada. En mi nombre, como jefe de Servicio de Salud Poblacional, que también lleva el área de promoción de la salud, y en nombre de la Dirección General de Salud Pública, a quien pertenece mi servicio. Me chafaste completamente el discurso que tenía preparado, así que no voy a repetirme porque iba a decir exactamente lo mismo que ibas a decir tú. Perfecto. Estamos en la perfecto. Nada, con esto quiero decir que desde la Dirección General de Salud Pública y desde el servicio que ahora me toca organizar, pues una preocupación constante es el cambio de visión que tradicionalmente se enfrenta al concepto enfermedad y salud. Hasta ahora siempre se hablaba de poblaciones enfermas, de personas enfermas, y nuestro empeño, el objetivo con el que trabajamos es convertir esa visión en algo más positivo. Hablamos de poblaciones sanas y de personas sanas. Entonces, lo que nos preocupa muchísimo, no solamente combatir la enfermedad, por supuesto que sí, sino el promocionar la salud. Es decir, que la salud sea el objetivo de todas las actuaciones, por lo menos de las públicas, conseguir extender el concepto de salud en todas las políticas entendidas como iniciativas públicas que buscan un objetivo concreto, y los planes municipales de salud, como políticas sanitarias que consideramos que son, pues son una herramienta y un instrumento de desarrollo de ese concepto de búsqueda de salud. ¿Por qué los planes municipales? Bueno, pues como decía Ana Belén, pues básicamente un plan municipal es una forma municipal, salud en todas las políticas, convergencia en salud de los no sé qué gremios, organismos, instituciones, y eso normalmente progresa poco, nunca se traducen o casi nunca en una actuación concreta próxima a la ciudadanía. ¿Y que abarca fundamentalmente? Pues lo que es la atención, en realidad abarcaría la prevención primaria, secundaria y terciaria de los trastornos mentales en niños y adolescentes. ¿Qué sería un psiquiatra infanto-juvenil? Pues el médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de las emociones y del comportamiento que afectan a los niños y los adolescentes. ¿Cuál es un poco la diferencia? Es un poco simplista esta diferencia, porque no es que el psiquiatra sea el que pone medicación y el psicólogo el que hace psicoterapia. Pero dependiendo del contexto, pues el psiquiatra pone más medicación y el psicólogo hace más psicoterapia. Yo digo, dependiendo del contexto y sobre todo de la situación de sobrecarga.
La psicoterapia es algo que yo creo que no conviene banalizar y que yo creo que hay que hablar de psicoterapia cuando se está haciendo psicoterapia y hay que hablar de intervenciones en psicoterapia cuando no se está haciendo psicoterapia. Se están haciendo otras cosas que no están, que digamos que se hacen porque no tienes tiempo para hacer otras o porque por lo que sea pues es imposible realizarlas. Pero la psicoterapia tiene una estructura, tiene unos tiempos y esos tiempos hay que mantenerlos. Que desafortunadamente pues en el sistema público con la sobrecarga asistencial que tenemos es complicado poder mantenerlo. Entonces, por eso digo, depende del contexto. Un psiquiatra infanto-juvenil puede hacer psicoterapia. Yo estoy formado en sistémica y en un contexto con tiempo puedo hacer terapia sistémica. Tengo compañeros que son psicoanalistas y trabajan en centros de salud mental infanto-juvenil, por ejemplo, de Álava, donde tienen pues menos carga asistencial y pueden hacer terapia psicoanalítica o psicodinámica. Pero dependiendo de dónde te muevas, pues haces un tipo de psiquiatría probablemente menos farmacológica y más psicoterapéutica. Pero una de las claves fundamentales que yo creo que marca un poco es que no nos debemos de quedar en que el psiquiatra y el psicólogo están para tratar, están para evaluar. O sea, tienen que evaluar, tienen que hacer un diagnóstico diferencial, tienen que analizar el contexto, es decir, la psiquiatría no es exclusivamente una evaluación en este caso de niños y adolescentes con una problemática emocional sin considerar el contexto externo, sino que hay que considerar todos los contextos periféricos. Y luego el tratamiento es la última parte de todo. Lo que pasa es que al final lo que le queda, digamos, a la persona es con lo que le trataron y cómo le solucionaron el problema. Pero es que ese es el fin del camino, ¿no? Es decir, antes de ese camino hay que recorrer muchos kilómetros. Desafortunadamente, en esta sociedad que vivimos, que es una sociedad veloz, que quiere soluciones rápidas, pues obviamente pues uno va a que le solucionen rápidamente el problema, pues a lo mejor en la primera consulta. Y a veces, desafortunadamente, pues tienen mejor prensa algunos especialistas que son más rápidos y que tardan menos en llegar a un diagnóstico y que lo ponen a lo mejor en una primera consulta. Cada uno jugamos con las bases que tenemos. Y como os digo, probablemente chavales que tienen problemas emocionales pueden acudir a muchos especialistas, fundamentalmente, afortunadamente, van a los servicios de salud mental, en este caso infanto-juvenil. Bueno, respecto a los especialistas, porque la especialidad en España es psiquiatría general. No hay subespecialidades. Hasta que, pues recientemente acabó, después de muchos años de lucha para que hubiera especialistas en psiquiatría infanto-juvenil, pues el gobierno, pues a través de un Real Decreto sacado en 2021, ya va a regular lo que es la acreditación de médicos especialistas en psiquiatría infanto-juvenil. Y ya desde el inicio, desde la formación, va a haber médicos que han elegido psiquiatría infanto-juvenil y que van a seguir esa línea, y médicos que van a seguir psiquiatría general. Con lo cual, en 2022, un gran número de compañeros, entre los que me encuentro, que llevamos trabajando bastantes años en salud mental, infanto-juvenil, vamos a poder ser acreditados. Y entonces nos vamos a encontrar en una situación, pues diferente, en la cual muchos que llevamos trabajando mucho tiempo, que tenemos experiencia, estamos acreditados y va a empezar a haber acreditaciones de nuevos especialistas. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente, si es posible, lo ideal es que en un centro de salud mental infanto-juvenil público te atienda un psiquiatra especialista en psiquiatría infanto-juvenil. No es por hacer una publicidad encubierta, pero esta es la realidad. Y probablemente yo creo que hay que demandar esa especialización, porque la psiquiatría infanto-juvenil no tiene nada que ver con la psiquiatría general de los adultos. Es decir, yo atiendo y he atendido a adultos y a niños y adolescentes y yo creo que es un campo, el infanto-juvenil, de una especialización mayor, que requiere un conocimiento mayor y que obviamente tienes que tener una formación superior. Y de hecho, pues los compañeros de adultos muchas veces, pues se sienten un poco incómodos viendo a niños y adolescentes porque a veces es difícil hacer las evaluaciones. Porque además hay que jugar un poco con el componente evolutivo de los problemas. Es decir, no sé, el psiquiatra de adultos, vamos a decir, yo trabajé mucho tiempo en contextos de adultos, diagnostica en una consulta, en una primera consulta. Y no tiene mucho problema porque realmente lo puede hacer. El psiquiatra infanto-juvenil puede diagnosticar una consulta si tiene una trayectoria previa o ha habido evaluaciones previas, pero probablemente necesite un tiempo para poder diagnosticar. Y diagnosticar rápido no es diagnosticar mejor. Es decir, diagnosticar mejor es hacerlo bien, no es diagnosticar rápido. Lo digo fundamentalmente porque este concepto de hay que dar tiempo a la evaluación, no demasiado, pero hay que dar tiempo a la evaluación, no se comparte desde todos los especialistas que ven niños y adolescentes. ¿Qué trata la psiquiatría infanto-juvenil?
Yo digo, realmente esto es lo que se establece que debería tratar, pero en la realidad yo no solo veo esto. Es decir, yo veo esto, bueno, no os voy a decir todos los nombres, pero bueno, son trastornos mentales con su codificación diagnóstica, que están dentro de los códigos de clasificación internacional europea y de la americana, pero también hay un grupo de niños y adolescentes que no tienen ningún trastorno mental y que no pueden ser diagnosticados de nada, pero que tienen sufrimiento psíquico y que hay que ver. Por eso digo que aquí está mucho de lo que yo veo, pero no está todo de lo que yo veo. Y no porque no sepamos diagnosticar, simplemente porque probablemente no entran dentro de estos códigos, de estas clasificaciones. De hecho, bueno, luego os presentaré una estadística así, bueno, un poco así genérica de lo que es la atención de los casos que yo llevo a seguimiento y veréis que hay un montón de casos sin diagnóstico, porque realmente no se puede establecer un diagnóstico. Bueno, ¿y cómo se manifiestan algunos de los trastornos mentales en niños y adolescentes, que luego veréis cuáles son los más frecuentes, que yo veo en un contexto de un centro de salud mental infanto-juvenil? Por un lado, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que como, bueno, ya este es muy conocido, porque ya se ha visibilizado bastante. Yo creo que se ha visibilizado demasiado, pero bueno, que yo creo que es de los trastornos mentales en niños y adolescentes más conocido. Más conocido porque está en Internet, puedes encontrar todo tipo de información, se ha hecho una visibilización en contextos educativos, en contextos sociales, o sea, realmente es de los más conocidos, donde lo principal, fundamentalmente, por resumir, es un problema en varias dimensiones, como es la atención, en el movimiento y en la impulsividad. Es un poco por resumir, pero bueno. Luego, para mí lo que yo creo que tendría que ser prioritario en la atención y que desafortunadamente no lo es el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista, eso es dentro de la atención en salud mental, vamos a decir que sería uno de los principales trastornos mentales severos, que es sobre los que deberíamos de focalizar nuestra atención. Pero que desafortunadamente, por la necesidad de recursos que tienen estos niños, digo de recursos de profesionales, de programas intensivos, de tratamiento, solo algunas áreas sanitarias pueden atender de forma intensiva a niños con trastornos del espectro autista porque han tenido el privilegio de poder tener ese programa. Y desafortunadamente también, y bueno, lo digo en público porque es así, en este momento la atención fundamentalmente se está realizando fundamentalmente en un contexto de asociaciones. Digo fundamentalmente a DANSI y otras asociaciones. La parte un poco psicoterapéutica. Es verdad que hay recursos públicos que atienden, pero estamos hablando de un programa de terapia intensiva en Gijón para un número de casos bastante limitado. Los trastornos de ansiedad, que es otro de los grandes problemas emocionales que atendemos en la consulta. Pues bueno, como pongo aquí, cuando los niños no superan miedos y preocupaciones típicas de los niños pequeños o cuando los miedos y las preocupaciones son tantos que interfieren con las actividades escolares en la casa o en el juego, puede que se diagnostique un trastorno de ansiedad. Digo puede porque todo diagnóstico en niños y adolescentes tiene un componente evolutivo. Es decir, dependiendo de la edad, puede ser que con la misma clínica se diagnostique o no. Entonces, este es otro conjunto de problemas que ahora pues ha crecido bastante. O por lo menos han crecido bastante los síntomas de ansiedad en la población infanto-juvenil. Los trastornos depresivos, que bueno, un poco, aunque no se puede hacer un símil estrecho con el adulto, pero bueno, es bastante común poder saber cuando un niño tiene algún síntoma depresivo, pues desde la irritabilidad, la tristeza, el aislamiento. Los niños son energéticos, piden energía, algunos se vuelven irritables. Otros pierden un poco las ganas de hacer las cosas que antes les hacían disfrutar. Y bueno, pues sí que es verdad que se ve más sintomatología que trastorno. Trastorno ya es algo más grave, pero sí que la sintomatología depresiva y sobre todo, desafortunadamente, después del confinamiento, que el confinamiento tuvo efectos desastrosos desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la salud mental, muy buenos desde el punto de vista, vamos a decir, médico, pero desastrosos desde el punto de vista de la salud mental porque ha supuesto pues un desajuste, ¿no? Un desajuste de un montón de niños y adolescentes que ahora estamos viendo de forma demorada las consecuencias. De hecho, bueno, hablan de lo de las olas, la cuarta ola y no sé qué. Bueno, el caso es que la ola de salud mental es una ola que va a llegar. O sea, que va a seguir. Es decir, que es una ola continua. Es hasta que vuelve y vuelve y vuelve porque va a durar mucho tiempo. Yo sí que, bueno,
no sé si me supongo que lo habrán difundido, un artículo que escribí en una revista de cuadernos de psiquiatría comunitaria, donde hago una reflexión del tema de la salud mental en pandemia y donde hago una reflexión de cuáles son los posibles factores desencadenantes de este incremento vamos a decir, de sufrimiento psíquico en niños y adolescentes. Esta parte de lo que yo creo que hay, y poco a poco se van descubriendo un poco como otras variables, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que esto hay que entenderlo en un sentido global. En un sentido global, en el sentido en el que el niño no vive solo, vive en familia, y que cualquier desajuste en un contexto familiar tiene impacto en el niño a nivel emocional. Las necesidades específicas de apoyo educativo, que aquí me meto en un campo que no es el mío, pero bueno, que de alguna forma sí que os quería un poco reflejar, también aparece, esto es otra captura de noticias del día que hice la charla, también es muy frecuente que aparezca, hay noticias todos los días con respecto al tema de las necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Qué se entiende un poco por necesidades específicas de apoyo educativo? Por dar 4 pinceladas. Pues la Ley Orgánica 2/2006, bueno, modificada por la 3/2020, pues recoge la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y señala lo siguiente, que corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales. Y luego que se entiende por alumnado de necesidades educativas especiales aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, comunicación y lenguaje por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella y que requiere de apoyos y atenciones educativas específicas. Es decir, estamos hablando de un concepto que no es clínico, y eso quiero dejarlo claro. No es un concepto de salud mental, es un concepto del contexto educativo y es un contexto fundamentalmente funcional, de funcionamiento. No es un contexto de diagnóstico clínico, es un contexto de funcionamiento. Es un contexto probablemente de diagnóstico psicopedagógico, pero no clínico. Aunque luego, bueno, pues yo creo que por una necesidad de estructuración, categorización, al final se acaban colando diagnósticos clínicos en las clasificaciones de las necesidades específicas de apoyo educativo. Yo siempre digo que lo ideal sería poder tener una herramienta que te midiese en grados la necesidad específica de apoyo educativo y te dijese, bueno, pues tiene esto en estas áreas. Y que nos olvidásemos de si tiene un trastorno del espectro autista, TDAH, o si tiene una discapacidad intelectual. Porque lo importante es el funcionamiento, no es el diagnóstico. Aunque es verdad que después, sí hay que decir que hay determinados elementos comunes a determinados trastornos que recomiendan determinados apoyos. Pero yo creo que la clave fundamental de este tipo de evaluaciones es distanciarnos del diagnóstico y centrarnos en el funcionamiento. Entonces, bueno, aquí veis cómo en una clasificación de la consejería, una clasificación de la Consejería de Educación, cómo se habla, pues eso, de discapacidad psíquica, trastorno del espectro autista, del autismo, trastorno de desarrollo. Os pongo con la estrellita todos aquellos que podrían estar vinculados con algún diagnóstico en salud mental. ¿Qué papel? Bueno, y aquí ya os pongo otra clasificación que yo creo que refleja de algún modo ya diagnósticos más específicos, trastorno disocial, Tourette, TDAH. Es decir, yo lo que creo es que no hay que confundir lo que es una necesidad educativa especial con un tema de un diagnóstico clínico, aunque en muchos casos detrás hay un diagnóstico clínico. Entonces, ¿cuál creo yo, si tuviéramos suficiente tiempo, que debería ser el papel de los profesionales de salud mental en las necesidades específicas de apoyo educativo? Pues probablemente ir más allá del diagnóstico clínico y poder permitir a los psicopedagogos individualizar sus recomendaciones y sus apoyos desde la perspectiva de la clínica. Pero eso desafortunadamente es imposible si no tienes tiempo. Y eso hay que decirlo. Es decir, si no tienes suficiente tiempo para compartir espacios y tiempo con los psicopedagogos en sus espacios de trabajo, viendo a los niños en el contexto donde el niño está, es muy difícil poder individualizar. Entonces haces individualizaciones, como yo digo, de laboratorio. Es decir, haces unas cuantas recomendaciones, yo intento no hacer muchas y trabajo fundamentalmente sobre problemas cuando me llaman. Y entonces, bueno, se intenta trabajar en lo que podemos, con el tiempo que tenemos, con problemas. Pero claro, está el volumen de casos que es muy difícil poder individualizar. Pero en un caso, como yo digo, en
En una situación ideal, lo ideal sería poder pasar tiempo suficiente en un contexto donde los niños pasan más tiempo y los adolescentes, que es el contexto educativo. Es decir, la presencia del profesional de salud mental dentro del contexto educativo. Si no, no llegaremos a ello. Eso, por ejemplo, se hace en comunidades autónomas como Cataluña, donde tienen programas específicos donde realmente pasan tiempo allí. Bueno, digo Cataluña porque es una de las que conozco. Bueno, y ahora ya voy a intentar hacer la conexión. Psiquiatría infanto-juvenil y necesidades específicas de apoyo educativo. Yo la conexión la hago fundamentalmente porque realmente nuestra conexión con esto está en la conexión del problema que atendemos, en lo que sería ideal de poder hacer recomendaciones en coordinación y trabajando codo a codo con el psicopedagogo, pero luego la realidad es que muchas veces, por lo menos el papel que tenemos es, bueno, hay que hacer un informe porque se necesita para presentar. Esa es la realidad. Es donde estamos. Y bueno, yo siempre digo, esto es como un grifo, ¿no? Tú cierras el grifo, abres el grifo. Si el grifo está abierto y entonces hay dinero para todos, no hay problema. En el momento que cierras el grifo y ya no hay dinero para todos, entonces empiezan las necesidades de tener que andar poniéndole diagnósticos, gravedades, intensidades. Es decir, lo que quiero decir con esto es que progresivamente, en un clima de reducción de recursos, en un contexto, me refiero, educativo, cada vez es más difícil poder tener acceso a determinados recursos de necesidades específicas. Entonces, lo que antes a lo mejor con un diagnóstico X valía, ahora ya no vale eso. Es como la discapacidad. Yo siempre digo que cuando me piden un informe de discapacidad, siempre pregunto por el centro que lo hace, el centro de valoración. Porque qué casualidad que hay centros de valoración que los casos más graves les parecen que están perfectamente. Y resulta que el valorador de otro ve perfectamente lo que ve el clínico. Entonces, yo digo que los informes tienen que responder a algo, pero hay que intentar adecuarlos, manteniendo un principio básico, que es que el niño tiene lo que tiene, no tiene lo que esperan que tenga, que es diferente. Lo digo porque a veces se hace complicado conseguir apoyos y a veces sería conveniente a lo mejor que tuviera algo más de lo que tiene, pero no se puede poner lo que no tiene. Porque eso, y eso yo creo que tenemos que pensarlo desde la perspectiva no de los adultos, de cuando éramos niños, que a lo mejor a nadie nos gustaría que nos dijeran que teníamos un trastorno del espectro autista cuando a lo mejor lo que teníamos era rasgos. Y eso solo se ve a posteriori. Entonces eso es importante, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las etiquetas diagnósticas, porque quedan ahí, quedan en la historia clínica electrónica, quedan ahí. Entonces hay que tener cuidado con lo que se pone. Yo soy bastante cuidadoso. No soy lento a la hora de establecer diagnósticos, pero soy cuidadoso. Y creo que es preferible ir de abajo a arriba, antes que etiquetar, por etiquetar. Bueno, ahora sí que os quiero reflejar lo que hacemos en el centro, porque yo creo que también es interesante. Os decía antes que está, desafortunadamente, oye, pues se habla de psiquiatría infanto-juvenil, pero no quiero protagonizar porque es una pena que no estén aquí mis compañeras para poder contar su parte. Yo estoy allí en el centro con 3 psicólogas clínicas y con una enfermera especializada en salud mental y con una trabajadora social. Sin el equipo no hay atención. Esta es la gran diferencia que hay entre la atención que puede recibir un niño o un adolescente con un problema de salud mental dentro de un contexto, digamos, sanitario, frente a otros contextos sanitarios que también tratan niños con trastornos mentales o con problemas emocionales, que es el fenómeno del equipo. Y el equipo es fundamental. ¿Por qué? Porque todos tenemos un papel, el papel es sinérgico, es decir, nos ayuda a tener una visión más global del caso y sobre todo hay una cosa muy importante, te ayuda a cuestionarte cosas. Si tú trabajas en tu despacho, entra el caso, sale el caso, entra el caso, sale el caso, mal vamos. Mal vamos en toda la medicina, pero sobre todo mal vamos en salud mental. Y desafortunadamente ese es el modelo que se ha seguido en la medicina durante mucho tiempo, que era enfermera fundamentalmente a la derecha, el médico a la izquierda y a contar. Y esa era la realidad. Y eso no vale. Y además no vale en la realidad actual de esta sociedad. Porque tienes que tener en cuenta muchas variables externas. En el caso de la salud mental todavía más, porque la clínica no es el resultado de un trastorno, es el resultado de un problema en un contexto. Y eso hay que tenerlo claro. Bueno, ¿qué hacemos un poco en el centro? Bueno, hacemos un poco cuando podemos esto, que es el diagnóstico multiaxial siempre, la muestrería evolutiva, una valoración familiar, lo que es el diagnóstico diferencial, con otro tipo de problemas. A veces hacemos evaluaciones neuropsicológicas, eso menos frecuentemente, por dificultades de tiempo, y luego se intenta diseñar un plan multimodal. Multimodal quiere decir en el que
se intente que el niño o el adolescente tenga el tratamiento más adecuado, que es un tratamiento psicológico, luego a veces psicofarmacológico y luego un tratamiento también de intervención comunitaria en situaciones de riesgo. Por eso en el proceso clínico asistencial os pongo aquí que intervienen muchos agentes, ¿no? El niño está en el centro con la familia y luego hay agentes que intervienen. Atención especializada, que es la relación que tenemos, por ejemplo, con neuropediatría o con otras especialidades, o con la pediatría, y luego con la pediatría de atención primaria y con los médicos de atención primaria. Luego la familia, que yo la puse ahí abajo, pero bueno, estaría abajo y en el centro. Y luego el centro escolar, y luego también están los servicios sociales, servicios bueno, jurídicos, es decir, hay un montón de otros elementos que se pueden tener en mente cuando tienes una forma de pensar desde la perspectiva de dónde se encuentra el niño, ¿no? Esto, bueno, lo hizo una compañera, psiquiatra infanto-juvenil ya jubilada, que decía que la clave un poco de la comprensión de los problemas que tienen los niños adolescentes hay que entenderlo en la dimensión relacional. La dimensión relacional se refiere fundamentalmente a los comportamientos que el niño tiene en relación con su entorno. Es decir, un niño no es hiperactivo porque se mueve mucho, sino que probablemente es hiperactivo dependiendo en qué contexto se mueve, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay un contexto relacional, una dimensión relacional que hay que evaluar. Es decir, si tú evalúas, como desafortunadamente, bueno, pues todavía se hace, algún tipo de problema exclusivamente por un listado de síntomas, siguiendo alguna clasificación, te vas a confundir bastantes veces. ¿Por qué? Porque los síntomas se producen, o su expresividad se producen dependiendo del contexto. Y hay que entenderlo en el contexto. Bueno, que estamos aquí, sí que os hago un barrido del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Mieres. Cuando yo entré en el 2009, la situación era más propicia, porque había menos población atendida, había muchísima menos presión asistencial y esto ha ido creciendo como el muñequito de la derecha. Es decir, ha ido creciendo, pero no ha ido creciendo en pandemia solo, ha ido creciendo de antes. El problema que tenemos, y bueno, pues una queja que transmitimos los compañeros de infanto-juvenil, o sea, todos los profesionales de salud mental infanto-juvenil, es que la psiquiatría comunitaria llegó a Asturias, fue una de las provincias propulsoras de la comunitaria y se quedó ahí. Digo, se quedó ahí fundamentalmente en infanto-juvenil, que realmente no había un incremento de recursos adaptado con las necesidades. Y bueno, pues es un poco el que sube por la escalera es el niño y el adolescente y también el profesional y la familia, porque realmente es que es una situación bastante complicada a veces. Entonces, bueno, dentro del equipo de salud mental infanto-juvenil de Mieres hay 2 psicólogas clínicas que están a tiempo completo. Una psicóloga clínica a tiempo parcial, una trabajadora social a tiempo completo y una enfermera especializada en salud mental a tiempo completo y, bueno, y yo estoy a tiempo parcial. Vemos en este momento, nosotros, bueno, nos llegan casos, muchos casos se atienden, muchos tienen seguimiento y muchos se dan de alta. Pero bueno, desde una perspectiva, o sea, haciendo un análisis de corte transversal, cuando yo hice la estadística, que fue hace una semana, 2 semanas, había 647 casos que se estaba haciendo un seguimiento. Es decir, que tenían un responsable clínico, psicólogo o psiquiatra, que los atendía en el centro. Esto parece poco, pero si tú piensas, no digo parece poco porque si lo comparas con una agenda de primaria, pues los de primaria se pueden quejar. Pero claro, la realidad es que, incluso si lo comparas con adultos, ¿no? Con los adultos. Yo a los adultos siempre les digo, cuando dicen que vemos poco, que en realidad nosotros vemos el doble, porque tenemos que atender al niño, al adolescente y a la familia. Entonces, porque además tenemos una serie de condicionantes que no simplemente un análisis de los síntomas, hay que analizar muchas más cosas. Con lo cual, yo haciendo un poco de resumen, es decir, para que os hagáis un poco la idea, lo ideal en la mayor parte de los niños y adolescentes que requieren tratamiento en salud mental sería priorizar el tratamiento psicológico, dejar el tratamiento farmacológico para aquellos casos en los cuales no ha ido bien el tratamiento psicológico o es imprescindible el farmacológico y pensar que para que un niño realmente o un adolescente haga psicoterapia, estamos hablando de una consulta cada 15 días. Solo hay que hacer cuentas. Vemos 7 casos todos los días, hay 5 días a la semana, tenemos vacaciones también, tenemos derecho a vacaciones y a disfrutar de los puentes. Somos en realidad 3 personas, no salen las cuentas. Esa es la realidad.
Entonces, por eso digo, y decía al principio, dice que el psiquiatra infanto-juvenil hace tratamiento farmacológico y psicoterapia. Digo, sí, depende del contexto. A lo mejor en un centro de salud mental de Álava, sí. Yo donde lo hago, desafortunadamente, psicoterapia hago poca. Hago intervenciones psicoterapéuticas, orientaciones, hago valoración, todo lo que os decía antes. Pero fundamentalmente, y eso es lo que, bueno, pues me he tenido que quedar por una cuestión de sobrecarga, fundamentalmente evalúo aquellos casos más graves que requieren tratamiento farmacológico. Lo digo porque esto de, no, es que va al psiquiatra y entonces el psiquiatra implica fármacos. Sí y no, depende del contexto. Pero también es verdad que la gran mayor parte de los casos nuevos que se atienden son asumidos por mis compañeras, las psicólogas. Entonces, bueno, luego os explicaré. Llevamos 2 áreas sanitarias. El área sanitaria de Mieres, que atendemos, bueno, pues hasta los 18 años, y el otro área que, bueno, pues no podíamos asumirlo hasta los 18 y lo asumimos hasta los 14. Lo ideal sería, desde mi punto de vista, que el área sanitaria de Langreo lo asumiese en Langreo y tuviese su centro de salud mental infantil-juvenil y que atendiese hasta los 18 años. De hecho, yo creo que hasta los 21 habría que atender. Porque realmente, aunque la edad adulta de mayoría de edad está en los 18 y hay muchas cosas que cambian, realmente estamos viendo demasiados adolescentes, adultos jóvenes. Entonces yo creo que la perspectiva hay que empezar a pensarla. De hecho, muchos recursos en otras comunidades autónomas ya atienden hasta los 21. Incluso yo diría, yendo más lejos, lo que pasa es que eso es imposible en un contexto público, atender toda la vida sería lo ideal. Porque probablemente tendrías una perspectiva longitudinal del caso, que eso es muy importante. El problema es un poco que obviamente a una determinada nosotros tenemos que derivar por una cuestión de que no damos más abasto. Entonces hay que derivar pues, a salud mental de adultos, del área sanitaria de Langreo o del área sanitaria de Mieres. Bueno, con lo cual tenemos fundamentalmente más casos de Mieres, porque al atender hasta los 18 años tenemos más casos de Mieres. Bueno, que ya, aquí sí que os pongo ya los casos que yo llevo a seguimiento para que sepáis un poco que aunque, como os decía, la psiquiatría infanto-juvenil se dedica supuestamente a tratar trastornos mentales, realmente yo estoy viendo muchos problemas emocionales que no se puede codificar, no se puede poner un diagnóstico, y muchos de estos casos están sin tratamiento farmacológico, que son casos antiguos que tengo a seguimiento, ¿no? O están intermitentemente a tratamiento farmacológico. Yo en este momento tengo 236 casos a seguimiento. Son los que veo en los 3 días que trabajo de la semana. Y fundamentalmente, como veis aquí, lo predominante son 2 grandes poblaciones. Las poblaciones de niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad y otros trastornos, que ahí entraría, bueno, fobias, entra un conjunto de trastornos, con lo cual, como eran muchos diagnósticos, pues lo que hice fue agruparlos. Luego, fijaros, y esto es muy importante, ya lo daba en una charla hace tiempo en el Batán, la relevancia de los no diagnósticos. Lo digo porque uno espera, y además, de alguna forma, los procesos administrativos necesitan diagnósticos para poder dar ayudas, y muchas veces no puedes poner un diagnóstico. Y fijaros, la relevancia que tiene el sin trastorno psiquiátrico, es que realmente es muy relevante. No estamos hablando de casos que vi una vez, estamos hablando de casos que he visto varias veces y que no le puedo poner un diagnóstico, que sé que hay un sufrimiento, pero no le puedo poner un diagnóstico. Algunos, son casos de que están empezando, 25% de los casos que yo atiendo, aquí está un poco el seso de que yo atiendo lo más grave que muchas veces precisa tratamiento farmacológico, son trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Aquí también hay que decir que la mayor parte de los casos que tienen este diagnóstico lo atiendo yo. No es que el 25% de los casos que van al Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Mieres son trastornos por déficit de atención y hiperactividad. No. Es decir, el 25% de los casos que atiende el psiquiatra del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Mieres, que atiende 260 y pico casos de los 600 y pico, tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Muchos, sí que os digo que son casos de seguimiento. Yo, si asumo un caso con este tipo de diagnóstico, con cualquier diagnóstico que yo considere que necesita un seguimiento, el seguimiento lo va a hacer en salud mental, no lo va a hacer fuera. Le podré ver con más o menos frecuencia, pero yo creo que este tipo de casos precisan un seguimiento especializado. Lo digo porque ha habido una tendencia, una cierta predisposición en el momento en que tiene un diagnóstico, derivarlo a primaria. Yo creo que la atención primaria, en este caso la pediatría de atención primaria, no tienen por qué estar siguiendo estos casos. Estos casos tienen muchas más aristas que la arista exclusivamente de le pongo un tratamiento y lo reviso cada cierto tiempo.
Los trastornos espectro autista tenemos un 15% de casos a seguimiento, también bueno, son menos frecuentes. Los trastornos depresivos y reactivos, un 8% de casos a seguimiento. Pongo reactivos porque no son todos depresivos y no tienen síntomas depresivos. Estos están creciendo en estos momentos. Los trastornos de ansiedad, un 7%, que también están creciendo. Y luego otros trastornos, que es lo que os decía yo, que bueno, aquí es un poco pues un grupo de casos, de diagnósticos, ¿no? Trastornos del vínculo, que muchos son el diagnóstico que está detrás de muchos comportamientos que parecen trastornos por déficit de atención y hiperactividad y trastornos de conducta, casos que están en observación por sospecha de trastorno mental, pues no se puede todavía establecer el diagnóstico, pero hay una sospecha, discapacidad intelectual, que se ven, disociales de la conducta, psicóticos, obsesivo-compulsivos y éticos. Bueno, son todos los otros trastornos, ¿no? Y luego, sin trastorno mental, que es lo que digo, esa población de niños y adolescentes con un sufrimiento, pero que no se puede establecer un diagnóstico, que muchos de ellos probablemente de forma puramente sintomática, los puedo tratar con algún tipo de tratamiento intermitentemente, pues son un 17% de casos. Y aquí está, y os pongo para que os fijéis en los iconos, pues los casos, muchos casos derivados que vienen con acoso escolar, problemas incluso que atendemos con trastornos del aprendizaje, pero con problemas emocionales asociados. Os pongo debajo también las separaciones. Es decir, eso afortunadamente en este momento va reduciéndose, pero ha sido uno de los elementos que más nos ha quebrado el centro, porque el problema de las separaciones y el papel que juega el niño o el adolescente en un proceso de separación es complejo porque muchas veces nosotros somos el instrumento para otras cosas, ¿no? Hay niños, la mayor parte de los niños que siguen a tratamiento es porque necesitaban, pero hay muchos casos que son derivados y realmente no tenían un problema emocional. Y luego pues pongo aquí un poco la cuerda que se rompe, que son situaciones de vulnerabilidad. Obviamente, cuando hay penuria económica, cuando hay problemas de consumo de tóxicos en un contexto familiar, hay vulnerabilidad. Y esto es bastante frecuente. Bueno, un poco esa ha sido la presentación. Sí que creo que he ido bastante rápido, pero bueno, sí me gustaría que por lo menos que la charla fuera un poco interactiva. Y bueno, que comentéis un poco opiniones en contra, a favor, críticas y demás temas. Y muchas gracias a todos.